Iglesia del Señor, escuchen bien. Lo que se tenga que hacer, usted sabe lo que tienen que hacer. Hágalo ya. Ya. Es tiempo de tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Es tiempo de tomar decisiones, jóvenes. ¿Cuántos adultos habemos aquí? Es tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de decirle, Señor, quiero tomar una decisión. Bueno, es el tiempo de que lo que se tenga que hacerlo, hágalo ya. Cualquier cosa que tenga que hacerlo, hágalo ya. Porque de eso se definirá su futuro. Su futuro. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hay una frase de nuestro pastor Edgar Vega que dice, Dios nos ha perdonado, pero el tiempo no perdona. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo va y va. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, ¿lo tiene? Amén. Capítulo 6, versículo 63 al 67. Amén. Amén. Capítulo 6, versículo 63 al 67. ¿Leemos todos juntos? ¿Lo tiene? El Espíritu es el que da vida. La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Quién está diciendo esto? Cristo Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos entre vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo Jesús una vez más, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, volvieron atrás y ya no andaban con él. Señor Jesús, en esta mañana y tarde, Señor, queremos saborear de tu palabra, Señor. Porque lo que tenemos que hacerlo ya. Señor, tú hablaste a toda una multitud, te seguían, pero un momento tú, Señor, frenaste a esas multitudes y tú les dijiste, lo que tienen que hacerlo, háganlo ya. Señor, en esta mañana, ilumina nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si levantamos una fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios? No lo haga porque hay que llenar el culto, sino porque Él se merece la alabanza. Jesús siempre, Él cuando habló, e hizo tal vez algunos que otros milagros, siempre cuando Él habló, siempre cuando Él hizo uno que otro milagro, siempre tenía como propósito mostrar el camino a la vida eterna. Ese era el propósito de sus enseñanzas, ese era el propósito de los milagros. Quería mostrarles el camino a la vida eterna. Yo creo que Jesús nunca ignoró la circunstancia de su alrededor. Nunca hizo de los ojos ciegos, nunca hizo a un lado su mirada. Él tuvo, que dice, misericordia y compasión por la gente. ¿Cuántos saben eso? Que Jesús siempre ha tenido misericordia y compasión por toda la humanidad. Y dice que Él los miró como ovejas, como que no tienen, ¿qué? Pastor.
Misericordia de Dios, ¿no? Pero para llegar a estas palabras fuertes que Jesús dijo, Jesús les confronta a un grupo de personas que le seguían muy atrasito. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron para atrás. Y desde ese momento ya no andaban como atrás de él. ¿Por qué ellos se frenaron y por qué ellos se volvieron atrás? Hay un contexto a llegar a estos versículos finales del capítulo 6. Hay un contexto. ¿Por qué? Jesús, en su gran misericordia, Él empezó a hacer milagros en medio de la gente. ¿Cuántos hemos visto un milagro de parte de Dios? Yo soy un milagro de parte de Dios. Usted es un milagro. Imagínese, Dios le rescató de donde usted estaba y le dio vida y vida en abundancia. Usted no sé dónde estuviese en este momento, pero Dios le ha placido que usted esté sentado ahí y es un milagro de Dios. Tuvo misericordia. Desde el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, Jesús empieza haciendo una de las señales. Dice que en Galilea había un hombre noble, capítulo 4, versículo 47 del Evangelio según San Juan. En Galilea había un hombre noble, pero que tenía a alguien muy enfermo. Tenía a alguien enfermo y aquel hombre noble, en el capítulo 4 Jesús, el hombre le va y le dice, disculpa, le dice en el versículo 47, y cuando le oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él, en el capítulo 4, versículo 47, vino a él y le rogó que descendiese y sanase ¿a quién? A su hijo. Aquí dice un hombre noble. Noble puede ser una persona muy amable, muy cordial, pero también noble también viene una deducción de que era una persona muy importante. Pero él se acercó a Jesús y le dijo, desciende a mi casa, quisiera que tú sanes a mi hijo. Y él dice y le rogó. Entonces el 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, ¿no creeríais? El oficial del rey, este hombre noble que era un oficial del rey, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús nunca se hace de los oídos sordos, nunca Él cerrará sus ojos. Pero nosotros sí, muchas veces sí hemos hecho eso. ¿Cuántos han hecho una vez? Vemos la necesidad, pero Jesús le dice, ve, tu hijo, ¿qué le dice? Qué palabra poderosa de Jesús. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salían a recibirle y le dijeron buenas noticias, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le respondió, ¿y a qué hora fue eso? ¿Qué sucedió? Y él lo dice, y más o menos, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y en ese momento, ¿qué dice? Y creyó él ¿con quién? Con toda su familia. Qué buena señal de Jesús, ¿no? Porque Jesús es misericordioso. Seguidamente él va a Jerusalén, capítulo 5. Y en Jerusalén hay otro milagro en medio de unos enfermos. Un paralítico. Conocemos esta historia, que un paralítico estaba por muchos años, 38 años creo, paralítico. Pero había una situación al lado de un estanque, al primero que toque las aguas, cuando el ángel bajaba y tocaba el agua, se movía y al primero que toque se sanaba. Algo que Dios hacía en esos tiempos. Pero este paralítico nunca llegaba porque no había nadie quien le ayude a ir. Pero Jesús le pregunta y le mira en una de las entradas de Jerusalén
porque Jesús estaba yendo a una fiesta del judía y ahí había este enfermo. ¿Y qué hace? Jesús nunca cierra sus ojos en medio de la necesidad. Nunca, nunca, nunca. Y le sana. Otro de las señales que Jesús hace, sana. ¿Saben cuántos enfermos vieron ese milagro? Dice que eran muchos que miraron eso. Pero algo importante que le dice a este paralítico: sé sano, ándate. Pero el paralítico hizo algo, tomó su lecho y se fue. Y oiga, y Jesús, que seguramente pasó un tiempito, unas horas, no sé, le encontró en el templo, en la puerta del templo, y le advierte una situación. En el capítulo 5, versículo 14 de Juan, dice, le encontró y dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no, ¿qué dice? Te venga alguna cosa que peor. Pregunta: ¿saben lo que hizo este paralítico luego que le advierte? Jesús nunca amenaza. Nunca amenaza. Téngalo. Jesús nunca amenaza, tan solo te advierte. Y Jesús le dice: no peques más porque otra cosa peor te va a suceder. ¿Y saben lo que hizo después del consejo de Jesús? Cogió y se fue a avisarles a los judíos de quién era el que le hizo la sanidad. Y dice la Biblia en los versículos siguientes, desde ese momento los judíos le seguían, ¿para qué? Para aplaudirle, no. Le siguieron a Jesús para matarle. Qué señales tan grandes que hizo Jesús, ¿no? Sanó a un hijo que estaba a punto de morir, sanó a un enfermo. ¿Qué señales? Porque Jesús nunca, ¿qué? Cierra sus ojos. Nunca. Jamás. ¿Por qué les estoy relatando esto? Porque siempre hay que entender por qué Jesús les dijo y la gente le abandonó. Llega al capítulo 6. Y en el capítulo 6 sucede el gran milagrazo. Alimentación de ¿cuántas personas? Son apenas 5,000, apenas 5,000. Sin contar los que dice, en Mateo dice, sin contar las mujeres y los niños. Regresa ¿a dónde? A Galilea. Y en la parte sur, en Tiberias, ahí sucede un milagro. Muchos conocemos ese milagro. Pero algo importante, grandes multitudes le seguían por un milagro. Ya hasta ese momento la fama de Jesús se había regado. La buena fama. ¡Wow! Me enteré que por ahí están dando un trabajo que pagan 4,000 euros. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? ¿Y en serio? No piden muchas recomendaciones. 4,000, Julio. ¿Te animas? No, dice, no me animo. Pero mucha gente empezaron a escuchar de un tal Jesús. ¿Que sanó? ¿Que levantó a un paralítico? ¡Wow! Incluso Jesús empezó a hablar de doctrina pura, donde la gente, ¡wow!, decían, este sí es un maestro. ¿Y qué pasó? En el capítulo 6, grandes multitudes le seguían por un milagro. Capítulo 6, versículo 1. Después de esos, Jesús fue al otro lado, capítulo 6, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias. ¿Y le seguían cuánta gente? Grandes multitudes. Porque veían, ¿qué? Porque veían, clarito dice ahí, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Iglesia del Señor, Jesús nunca cierra sus ojos a la necesidad. Aunque ya sabe las intenciones de nuestros corazones,
Aunque Él ya sabe las intenciones de nuestro corazón. Aún no están nuestras palabras en nuestra boca, Jesús ya la conoce. Ya la conoce. No sé usted, yo no sé cómo usted llegó a este lugar. No sé cómo llegó a los pies de Cristo Jesús. No sé de qué manera. Alguien le predicó, alguien le invitó, alguien recibió una publicidad para llegar acá. Alguien tal vez en internet vio la página web de la iglesia. Y siempre, ¿no? En las mejores publicidades ponen lo más bonito, ¿no? ¿Se han visto las publicidades que ponen lo más bonito? En las publicidades ponen a un hombre grandote y total. ¿Usted qué le ve? Es uno de mi porte. Y usted dice, wow, Photoshop, ¿no? No sé cómo llegó usted a Cristo Jesús. No sé cómo llegó. Pero usted está aquí. ¿Pero sabe por qué? Porque Jesús tuvo misericordia de usted y de mí. Pero mucha gente le seguía. Había hecho muchos milagros. Hay una parte en la Biblia donde dice que si se escribiese todo lo que Jesús había hecho, no alcanzaría ni la Biblia entera para escribir los hechos que Cristo Jesús hizo. Pero aquí vemos que hay gente que le siguió por un ¿qué? Por las señales que había hecho. Por las señales que habían hecho. Jesús hacía milagros para mostrar que hay un camino. Lo que decía al inicio, ¿no? Si Él hablaba algo era para mostrarles un camino. Y el camino a la vida eterna. Si Él hizo milagros era para mostrar al camino a la vida eterna. Pero los seres humanos somos expertos en ponerle letreros diferentes a este camino. Letreros de diferentes colores. Los hombres somos los que ponemos. Como les decía, Jesús nunca cierra sus ojos a la necesidad. Y Jesús miró a esa multitud que tenía ¿qué? ¿Qué tenía? Hambre. El contexto histórico de Jerusalén, de Israel, de esa época, del siglo I, es que los judíos eran oprimidos por el imperio ¿qué? Romano. Y ellos tenían que pagar altas tasas de impuestos para vivir en su propia tierra. Y no tenían para sus necesidades primordiales como es la alimentación. Y Jesús nunca cerró sus ojos. Aunque Él ya conocía, pero Él dijo no. Un milagro iba a suceder. Y este milagro todo mundo lo conoce. El milagro de la alimentación de 5,000 personas. Sin contar los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús tiene que hacer un milagro, tal vez para mostrar algo que todo ser humano tiene que comprender, que cada uno de nosotros estamos con un propósito en esta tierra. ¿Cuántos vinieron con un plan a estos países? Un plan, una meta, un tiempo. Decimos 5 años y me voy. Pero Dios tiene misericordia. Y te tiene ya 25 años aquí. Gloria al Señor. Jesús sabe ya de antemano lo que va a suceder con tu vida si es que no tomas una decisión ya. Los hombres que viven solo de milagros tienden a lo terrenal. Tendemos a lo terrenal. Los hombres que viven solo de las señales de lo que quiero recibir de Dios, vivimos solo por lo terrenal. Vemos en el versículo 14, estoy resumiendo porque muchos conocemos cómo fue el milagro del milagro del pan de los peces, sabemos muy bien, pero este detalle de los hombres que son terrenales, después de recibirlo, el milagro
¿Qué hace el hombre terrenal? En el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, ¿quiénes son esos hombres? Los que comieron el milagro, los que comieron el pan. Aquellos hombres entonces, viendo que dice la señal que Jesús había hecho, dijeron. ¿Sabe que el hombre terrenal dice que no le debe faltar tres cosas? ¿Qué no le debe faltar al hombre terrenal? Amor, dinero y salud. ¿Sabe escuchar esa frase? No. Con tal que no me falte amor, dinero y salud, basta. ¿Cuántos han dicho alguna vez eso? Cuando estábamos en el mundo, no. Decíamos amor, dinero y salud. Que no falte eso, voy de largo. Y estos hombres que comieron, dice la palabra, aquellos hombres entonces vinieron y viendo las señales que Jesús habían hecho, dijeron, este dice, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle, ¿qué le querían hacer a él? ¿Qué le querían hacer a él? ¡Rey! Le iban a poner como gobernante en Israel. Pero Jesús dice, viendo las intenciones de estos hombres, recuerden, el hombre terrenal siempre perseguirá tan solo algo de Dios, con un fin, de hacerlo suyo y para él y para él. Y eso suyo para que esté a su disposición. Estos hombres le dijeron, hey, verdaderamente, este es el profeta. Y Jesús dice, aquí lo que él dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Otra de las cosas aquí que el hombre terrenal siempre estará detrás de Dios, entre comillas. Jesús no se sorprende que haya gente de este tipo, gente materialista, no se sorprende. A él no se asusta, uy, este hombre solo me viene a pedir, no. Él sabe responder a ese tipo de personas. ¿Sabe cómo les responde a ese tipo de personas que solo buscan lo material? Jesús se aleja de ellos. Jesús se aleja de ellos. A veces pensamos que Dios está en medio de ese negocio y no está. ¡Wow! Jesús se alejó de ellos. Y dice en el versículo 15, volvió a retirarse. ¿A dónde? ¿Al monte? ¿Con quién se fue? Volvió a retirarse. Había mucha gente. Había gente que venía con un pancarta de decirle, presidente, señor presidente, ahora sí, pa'lante. Ahí hubo esa disputa en Perú, ¿no? ¿Se acuerdan? El partido de acá y de acá. Unos a favor de acá, otros de acá. Esa es la política corrupta. Pero Jesús, ¿qué dijo? Me voy. Porque estos no han entendido el camino a la vida eterna. El hombre materialista piensa que Dios está de su lado, pero Dios hace rato se fue de ahí. Todo gran hombre de Dios, que ahora muchos le dicen hombres de Dios, si es verdad, algunos empezaron muy sanamente. Yo a algunos de ellos les he conocido. Son 30 años que llevo este camino y a algunos de ellos les he conocido. Pero sepan una cosa, todos ellos empezaron humildemente. Pero hoy ya no puedes conversar con ellos ya. Tengo un amigo, bueno amigo puedo decir, ¿no? Que es un empresario cristiano que organiza los eventos en Ecuador. Es el empresario más grande, el que organiza los conciertos cristianos. Cada rato va llevando artistas. Le voy a decir una cosa, fajado en plata ahora, con mucho dinero. Pero Dios hace rato se alejó de ahí. Hace rato. El hombre materialista piensa que Dios está con él. Materialista, yo pienso que Dios puede prosperarnos en cualquier manera.
pero si le ponemos de prioridad a Dios. Porque si le ponemos a Dios solamente para los mandados, hace rato el Señor se fue. ¿Por qué en el capítulo 6, versículos finales 66, Jesús les exhortó y ellos dejaron de seguirlo? Hubo un antecedente. Hombres pensaron hacerle rey, pero Jesús nunca deja de cerrar su mirada, cerrar sus oídos. Tiene misericordia. Jesús nunca tampoco quiere ser ¿cómo se dice? Exhibirse, ¿no? Jesús nunca necesita que le pongan con luces. Jesús nunca quiere que le hagan grandes publicidades. Jesús dice que se fue solo al monte. Y segundo, los discípulos dijeron, de aquí nos vamos también. Y salieron en el versículo 40 y 16 del mismo capítulo 6, en la noche, al anochecer, descendiendo sus discípulos al mar, entraron en una barca. Los discípulos iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿A qué momento fue que Jesús se fue? Bueno, los discípulos. ¿A qué momento era que los discípulos se fueron sin Jesús? Porque Jesús se había ido solo. ¿A dónde? Había grandes multitudes que le seguían, pero en un momento Jesús tuvo que irse solo. Y los discípulos se fueron. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como una distancia bien avanzada, dice de como 25 o 35 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, este es el capítulo donde Jesús viene caminando sobre las aguas. Pero en Mateo capítulo 14 explica cómo fue ese momento de llegar hacia ellos. Ahí es donde Pedro, en el capítulo 14 de Mateo, vemos que Pedro le dice, yo quiero estar caminando contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Ven, camina. Ese es el momento. Y Pedro va y se hunde y luego le saca. Pero aquí hay algo interesante, lo que Jesús hizo, le sacó, y lo bonito de los que sí están con Jesús. ¿Cuántos estamos con Jesús? Más claro, ¿cuántos Jesús está con usted? Lo bonito de estos discípulos, recuerda que mucha gente le seguía. Y los que siguen alguna religión o un grupo político se llaman discípulos, porque son parte de un grupo. Pero los 12 discípulos se subieron a una barca y se fueron adelantando. Y de pronto, como a medianoche, se viene Jesús caminando. Había una tormenta, se estaban a punto de ahogar y de pronto aparece y Pedro se lanza y se ahoga, se levanta. Pero aquí en el Evangelio según San Juan hacen algo impresionante, lo que los materialistas, los que solo viven de señales, no hacen. En el versículo 21 dice, y ellos entonces, con gusto, ¿le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo 14, vamos a Mateo 14, ¿tiene usted ahí, no? Mateo capítulo 14. Versículo 33. Es el mismo momento, es la misma hora, es la misma escena, pero el evangelista en Mateo dice, entonces, capítulo 14, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los verdaderos discípulos? ¿Cuántos hemos venido a adorarle a Dios en esta mañana? Había uno de los cánticos, adorar es lo que más anhelo
Es lo más que deseo. Es todo el deseo de ¿qué? De mi vida. ¿Ha examinado usted ese cántico que deberíamos cantarlo, pero con todo nuestro corazón? ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Los discípulos los recibieron y le adoraron. Jesús nunca cierra ¿qué? Sus ojos a la necesidad del ser humano. Pero llega un momento donde Jesús tiene que confrontar a aquellos que si le siguen, tienen que dejar muchas cosas y a muchos no nos gusta. ¿Sabe que incluso el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, Jesús nunca le gustó la publicidad, nunca le gustó que le estén echando flores, como decíamos. E incluso el apóstol Pablo, un momento llegó a una ciudad y una mujer, una joven, dice, que entró delante de ellos y venía Pablo y decía, ¡he aquí! Estos son verdaderamente siervos de Dios Altísimo. Y dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice que en un momento a Pablo no le pareció bien y le hizo callar a esa mujer. Y eso que era publicidad gratis, ¿ah? Jesús no es de esos. Jesús quiere mostrar un camino a la vida eterna. Jesús nunca te va a reunir a un culto dominical para que la pases bien. No. Porque si la pasamos bien, vamos al cine. Ahí puedes hasta dormirte, nadie te va a decir nada. Pues, ¿cuántos nos dormimos en una película? Primera escena, primer minuto y me avisan cuando termine, ¿eh? Bueno, necesitamos vitamina, ¿no? Pero la gente materialista nunca será espiritual. La gente que buscamos solo los milagros de Dios, nunca seremos espirituales. Porque muchas veces recibimos el milagro, ¿y qué hacemos? Pero la gente espiritual siempre, ¿qué hará? Adorará a Dios. ¿Qué hicieron los discípulos cuando le recibieron en la barca? Le adoraron a Dios. Y había una tormenta, y lo que es más, a uno de los discípulos que se estaba ahogando, ¡hey, sale ahí, vamos! ¡Wow! ¿No es motivo de adorar a nuestro Dios cuando un hermano es restaurado? ¿No es motivo de adorar a Dios cuando a alguien Dios le ha hecho un milagro en su vida? ¿Cuántos se alegran cuando una persona consigue un trabajo mejor que el suyo? A ver, ¿cuántos se alegran cuando un hermano consigue un trabajo mejor que el suyo? ¿Estás seguro? Mírale a la persona que está a su lado. Dígale, ¿te alegras por el trabajo que tengo y gano mejor que ti? Dígale. Wow. Los verdaderos hijos de Dios se alegran en toda circunstancia y le agradecen a Dios. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y le adoraron, se subieron a la barca juntos con Pedro y le adoraron. Los no adoradores son los próximos a desertar este camino. Atención, iglesia. Los no adoradores son los próximos a desertar este camino. Yo hablo desde los que venimos a cantar al Señor y desde los que vivimos en la casa, los que trabajamos y somos ahí también adoradores de Dios. ¿Cómo le adoramos? Con nuestro testimonio. Diciéndole no a la mujer ajena, ¿eh? ¿Cuál es la mujer ajena? La que no es tu mujer. O el hombre ajeno. Los no adoradores son los futuros desertores de este camino.
Cosa importante, 12 discípulos estaban en la barca, incluyendo ¿quién? Judas. Porque hay personas que parece que le adoran. Porque los que también que parece que le adoran, futuros desertores de este camino. Wow. Creo que como Jesús al final, muchos no les gustó y ya no continuaron ¿con quién? Con Jesús. Ya no me simpatizas, dijo el chavo, ¿no? Jesucristo busca adoradores y en espíritu y que sean verdaderos, de una sola pieza. Una sola pieza quiere decir una sola cara. Adoramos aquí, adoramos en nuestra casa, adoramos en el trabajo. ¿Cómo le adoras en el trabajo? Cuando tú tienes comunión, incluso hablando de buena comunicación con tus patrones, hablando de ese respeto, porque la Biblia nos enseña que aún sean difíciles de soportar a nuestros patrones, dice en Pedro, que hay que sujetarnos. Pero no esa vieja tal y cual, ese viejo tal y cual. Pero venimos, Señor, te bendigo y échale. Judas también estuvo en la barca. Y también hizo como que le adoraba. Sabemos el final de Judas. Otro tipo de personas que tenemos que decidir y ya son los que no buscan de la presencia de Dios. Más bien buscan saciarse su necesidad del momento. Venimos con mucha necesidad a este lugar. A veces somos como aquel automóvil, ¿no? Que la pluma del combustible ya está allá en rojo. Ya está, ¿no? Algunos andamos con el gas, como decimos. Pero tenemos que buscar la próxima bomba. Decimos la próxima bomba de son. ¿Para qué? Para cargarle. Es verdad, tenemos que venir a la casa de Dios para... Señor, aquí estamos. En tribulación, pero no derrotados en el nombre de Cristo Jesús. Pero no desamparados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no desamparados, aquí estamos. Pero los que no buscan de la presencia de Dios, más bien le buscan para saciar su necesidad del momento. Capítulo 6, versículo 22. Ahí tiene un título, no sé si en su Biblia tiene un título, dice, la gente busca ¿qué? Ahí dice un título, no sé si en su Biblia está. Antes del versículo 22 dice, la gente busca, wow, un título wow, qué lindo, a buscarle al Señor. Hey, un momento, léale. ¿Para qué le buscaban? Buscaban para saciar ese momento. Dice que un grupo de personas, les resumo porque el tiempo avanza. Dios perdona, pero el tiempo no. En el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos, hablando de los discípulos, se habían ido al otro lado. Pero este montón de gente, pero otra barca había arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, dice esta gente, pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron otra vez en una barca y fueron ¿a dónde? A Capernaum. ¿Y buscando a quién? Qué bonita esta lectura. Y le buscaban a Jesús. Nosotros queremos a Jesús. Jesucito, dijo alguien. Queremos a Jesús. Y ellos, oigan, hay gente que podemos hacer muchos sacrificios, venimos a buscar al Señor. Muchas veces venimos de 2 horas de camino. ¿Cuántos venimos 2 horas de camino? Venimos dejando muchas cosas, dejando de ver el partido de fútbol y sacrificamos ciertas cosas. Algunos para que vean que yo soy fiel a Dios, vengo caminando bajo esa lluvia. Y ellos hicieron algo parecido. ¿Querían buscar qué? A Jesús. ¿Y qué dice ahí en el capítulo? Y de pronto llegaron a donde estaba Jesús, en versículo 25. Y hallándole,
al otro lado del mar, directo. Directo. ¿Qué hicieron los discípulos verdaderos cuando llegó Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y hallando al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Pero Jesús conoce la intención de nuestro corazón. Aquí viene una exhortación donde ellos ya no dijeron más nada. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, ténganlo por seguro que me buscáis. ¿Cuántos venimos a buscarle al Señor? Amén. De cierto os digo a ustedes que cruzaron todo el mar y me buscarán no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan la traducción directa es hasta que tragaron. ¿Hartarse creo que es eso? Tragar. Hasta que no pudieron más, porque la Biblia dice en el capítulo 6 que sobraron ¿qué? Muchas canastas. ¿Sabe que se hartaron hasta donde no más pudieron? Creo que hasta se llevaron, pero aún así sobró. De cierto, le digo que ustedes no me buscan porque desean conocer el camino a la vida eterna, sino porque ustedes desean comer otra vez el pan natural. Iglesia del Señor, lo que tengamos que decidirlo, decidámosle ya. Entonces, Jesús les dijo el por qué estaban ahí. Más bien vienen a buscar para saciar su necesidad del momento. En este momento Jesús comienza a confrontar su realidad. No importa si venían de muy lejos, si hacían muchos sacrificios, pero Jesús tenía que decirles a ellos su realidad. Vienen tan solo por comer. Vienen tan solo por saciar su necesidad personal. Y muchas de las necesidades personales es algo momentáneo. ¿Sabes que la casita que usted tiene o yo tengo, cuando me muera, eso va a vivir más que mí aquí en esta tierra? Pero aquí se quedará. Los faraones cuando les enterraban con todo el oro que tenían. Incluso a los incas también, a los aztecas, los enterraban con todo y jarrones de oro y todo. Pero pasaron miles o cientos de años y ¿qué lo encontraron en las tumbas? Ahí basta. Su necesidad del momento se quedará. Pero ustedes solo me buscáis ¿para qué? Para tragar. El original habla eso. Ustedes solo vienen para embotellarse. ¿A qué empieza a ser Jesús duro? ¿A qué empieza Jesús a ser duro? Jesús no quiere multitudes. Téngalo por seguro. Jesús no quiere multitudes. Personas como robots siguiéndole. Jesús quiere hijos e hijas que le sigan en espíritu y en verdad. Wow, las iglesias estamos llenas de gente que sí verdaderamente le buscamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos venimos por esa necesidad espiritual? Yo vengo por esa necesidad espiritual. Porque necesito que Dios me confronte ese pecado que tengo. Sigo odiando a mi hermano. Sigo teniendo contiendas con aquella persona. Tengo que poner un stop aquí. Cuando venimos a buscar de lo espiritual, Jesús dice que nos amemos unos a otros. ¿Pero qué? Venimos por lo otro. Recordemos, algunos vienen por el poder de Dios y algunos vienen por ese poder para mandar nada más. Pero recuerden, el poder no está en el que da el mensaje. El poder está en ¿qué?
en el mensaje escrito. El mensaje que Cristo quiso dejar a nosotros. Hay otros que en cualquier momento dejarán este camino. Y este es más fuerte. Aquí, bueno, en la palabra. Aquellos que murmuran. Versículo 41 del mismo capítulo. Cualquier momento aquellos que murmuran dejarán este camino. Yo no hablo del trabajo de la iglesia, no. Murmuran de Dios directamente. ¡Ah, Dios! Si hubiera estado en ese momento, ¡ah, Dios! Versículo 41, murmuraban entonces de él. ¿Quiénes murmuraban? Los mismos que comieron. Porque había dicho, yo soy el pan. Aquí viene la disertación de quién era él. Yo soy el pan de vida. En esta disertación de estos versículos, Jesús se pone y ellos discutían y decían que Moisés mandó el maná del cielo. No, les dice, Moisés no mandó el maná del cielo. Fue Dios quien mandó el maná del cielo. Y yo soy aquel maná que ha descendido del cielo. Y ellos empezaron a decir, o sea que dices que tú eres Dios. Y empezaron a murmurar la palabra de Dios. Y dijeron, murmuraron entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían estos murmuradores, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede? Dice esto, del cielo ha descendido. Aquellos que a cualquier momento dejarán este camino son aquellos que siempre dudarán de este pan de vida. Siempre cuestionarán de este pan de vida. La palabra es pan de vida, pero el pan de vida es aquel que ya vive dentro de nosotros, Jesucristo. Algún momento de tu vida, de mi vida, vendrán momentos donde uno tiene que escudriñar más la palabra y que si alguna duda ha venido a nuestra mente, la palabra tiene respuesta para esa duda. Y estos hombres murmuraron. Cualquier momento, aquellos que no toman decisiones ya, es porque murmuran. Los murmuradores nunca estarán satisfechos. Aún, escuchen esto, aún hayan recibido un milagro de Dios. Los murmuradores, aún hayan recibido parte de Dios un milagro, seguirás murmurando. Yo quería el carro verde, me viene a dar un rojo. Yo quería una casa que tenga jardín de 10 por 10 y tengo uno de 20. Nunca estarán satisfechos, aún hayan recibido un milagro de parte de Dios. Por eso una vez más puedo decir, los milagros no te salvan. Cualquier momento el murmurador dejará este camino. Siempre cuestionará este evangelio. Y por último, otros dejarán este camino porque no aceptan y no quieren escuchar lo fuerte de su palabra. No quieren escuchar lo fuerte de su palabra. ¿Cuántos dicen Dios es amor? Yo creo que Dios es amor. Hay un versículo bíblico, Dios es amor. Dice tú, Dios es amor. ¿Cuántos pueden decir, Dios es nuestro consuelo? Dios es consuelo. ¿Cuántos dicen, Dios es un bálsamo? ¡Wow! Dios es como el aceite, que esa presencia suavita. En esta semana me lavé la cara con aceite. ¡Ah! Experimenten eso, Cuando le toqué esa cara, Diosito, como la de un bebé. Pero después vi la realidad y dije, no. Pero el aceite te ensuavece. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? ¿Te acuerdas? Tenemos por ahí un mensaje, Dios es bueno. Pero los que dejarán tarde que temprano este camino no les gusta escuchar lo fuerte de su palabra.
No quieren escuchar lo fuerte de su palabra. Versículo 60. Y oían muchos de sus discípulos, mira esto, había muchos discípulos, no solo 12, había muchos que le seguían. Y dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron estos discípulos? ¿Qué dijeron estos discípulos? ¡Fuerte! Así ya no juego. Es dura esa palabra, ¿eh? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír esta palabra? Dios está advirtiéndote, iglesia del Señor. Joven, Dios te está advirtiendo. Esposo, Dios te está advirtiendo, ¿eh? No te está amenazando. Dijo David cuando pecó, mientras callé y no fui delante de ti, Dios, mis huesos envejecían. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando David pecó con aquella mujer, cuando mandó a matar, él cayó. Mis huesos envejecían, dijo David. Joven, adulto, ¿por qué no los ancianos igualmente? Lo que se tenga que hacer, hazlo ya. El tiempo pasa y no perdona. El tiempo pasa y no perdona. Al oír esto dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Y ahí es donde Jesús les dice que ya, lo que tengan que hacerlo, háganlo ya. Cuando Judas en la noche de entregarle, también le dijo, lo que tengas que hacerlo, hazlo ya. O me entregas, ok, pero hazlo ya. Porque a los tibios Dios les vomitará. O eres o no eres. Dura es esta palabra. Mejor nos vamos de aquí. Desde ese entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron para atrás y ya no andaban con él. Dura es esta palabra. En Hebreos 12 dice su palabra en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Qué padre, si ama a su hijo, no le castiga? Hebreos capítulo 12. ¿Qué padre, si ama a sus hijos, no le castiga? Porque ahí mismo dice, porque si no le castigan a sus hijos, vienen a ser unos bastardos. ¿Saben qué quiere decir bastardos? No eres mi hijo. Ah, no, Dios es malo, ¿eh? Me puso... No. Hasta aquí llegué. Hazlo ya. Vuelve a los caminos de Dios. Vuelve al primer amor. Basta ya de ese trato hacia tu esposa. A tu esposo, ¿por qué no? Basta ya de jugar con aquella mujer que no es tu esposa, con el hombre que no es tu esposo. Basta ya, jóvenes, de tener relaciones en ese momento. Dura palabra es esta. En Apocalipsis capítulo 2 le dice a la iglesia de Esmirna, yo sé que eres fiel. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Hasta la muerte.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. A Esmirna le dice: sé fiel hasta la muerte, no importa lo que pueda venir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 le dice a Filadelfia: retén lo que tienes, que nadie robe tu corona, pero hazlo ya, porque si no vendré por ti. Y allí será el llorar y el crujir de dientes. Y eso es para mí también. Ponte de pie, iglesia.